El cáncer de seno tiene un conflicto principal que es de separación y un conflicto que yo le llamo de protección. Con todo gusto te explico esto desde la biodescodificación y la nueva medicina germánica. Tenemos que comprender primero que nada que es muy importante entender el cáncer de seno en el lado izquierdo o en el lado derecho, porque aunque los dos son un conflicto de separación, el lado me dice qué es lo que viví, cómo lo viví y obviamente en el problema está la solución. Recuerda que siempre que yo te comparto el problema, dentro de ahí mismo está la solución. Así es que abran su mente. Lo que les voy a explicar es directamente para una mujer diestra. Si tú quieres aplicar esto en una mujer zurda, lo único que tienes que hacer es voltear el mensaje. Lo que te voy a decir para el derecho sería para el izquierdo y lo que te voy a decir para el izquierdo sería para el derecho. Entonces, hablemos del conflicto de separación. Los senos tienen una razón biológica de ser, de estar en una mujer, que es alimentar al hijo, alimentar a las crías cuando éstas nacen, por lo cual la mujer, mediante la alimentación, va a ofrecer protección a sus hijos. Ojo, ¿ok? Protección, supervivencia, sustento. ¿Te fijas? Ahí hay una gran clave. Entonces, el seno izquierdo es el seno que está relacionado directamente, en una mujer diestra, está relacionado directamente con los hijos reales o los hijos simbólicos. Y aquí en hijos simbólicos quiero comentarles algo que a mí se me hace muy grave que está sucediendo en los últimos años y que yo en consulta en biodescodificación lo he vivido muchísimo. Hay mujeres que están desarrollando cáncer de seno en su seno izquierdo porque tienen una preocupación en el nido, se llama, con hijos simbólicos. ¿Qué es un hijo simbólico? ¿Te suenan de repente los perrijos o te suenan los papás a los que sienten que tienen que protegerlos como sus hijos, o el sobrino que creen que es su hijo, o el trabajo que lo cuidan como el hijo, o el auto que lo sienten como su hijo, como su bebé? ¿Me explico? Eso es un hijo simbólico. Es algo que te preocupa, te ocupa y actúas como si fuera tu hijo, pero no es tu hijo. ¿Por qué? Porque el cerebro no distingue lo real de lo imaginario. Si a tu cerebro tú le estás comentando todo el tiempo y diciendo esto es mi hijo, lo quiero como mi hijo, lo protejo como mi hijo, para el cerebro es un hijo, y entonces tu cuerpo va a reaccionar biológicamente como si fuera un hijo, ¿ok? Ahí te estoy hablando de hijos simbólicos. Ahora, hijos reales, pues tus hijos reales, tus hijos de sangre. ¿Cuándo viene el conflicto de seno izquierdo? Cuando mamá, en algún momento de la vida, tuvo algún conflicto con sus hijos, no ella con el hijo, sino que el hijo tuvo algún conflicto en el cual mamá sintió que no lo pudo proteger, que no fue lo suficientemente madre. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando mamá quiere proteger a un hijo porque su hijo está en peligro, que puede ser real o simbólico, también va a haber una reacción biológica y por ahí el seno se va a comenzar a preparar. ¿Para qué? Para alimentar, fíjate, para darle sustento, para darle vida, para darle protección. Obviamente, a lo mejor ya no es momento de amamantar. Entonces, toda esa reacción biológica es lo que comienza a crear, de repente, primero quistecitos, tumorcitos, y a lo mejor eso puede migrar a un cáncer, ¿ok? Te estoy hablando de la parte biológica. La parte física, sí. Estemos de acuerdo con toda la parte física, pero lo biológico, lo energético, lo emocional está por encima de esto. Entonces, cuando la mujer siente que no pudo proteger a un hijo real o simbólico, ahí tenemos un conflicto de seno izquierdo. ¿Te fijas? Ay, Eric, este es el mío. ¿Cuál es la solución? Si el problema es, tuviste esto, tienes esto, porque sentiste que no pudiste proteger a tus hijos, la solución es date cuenta que o no te correspondía, o hiciste todo lo que pudiste, o a lo mejor estás queriendo proteger a un hijo que ni siquiera es tu hijo. ¿Me explico? Es como parte de lo que trabajamos nosotros ya en una terapia en biodescodificación. Ay, Eric, es el seno derecho. Ok, hablamos también de conflicto de separación y hablamos de conflicto de protección. ¿Pero qué tipo de protección? Ahora estamos hablando de la protección que la mujer recibe. Entonces, el seno derecho se va a conflictuar cuando la mujer sintió que en momentos importantes de la vida no fue protegida, no fue sostenida, no fue apoyada. Entonces, este personaje que debió de haber estado en su vida, que generalmente es un personaje masculino, no te estoy diciendo necesariamente papá, ¿ok? Aunque sí se cocina mucho este conflicto con papá en la infancia, pero este personaje que tuvo que haberme protegido, en algún momento no me protegió, no estuvo conmigo, se arrancó de mí, se separó de mí, por eso es separación. Se separó de mí, se arrancó de mí y no me protegió.
¿Te fijas? Ese es el seno derecho. Entonces, solución, date cuenta que nadie tiene que protegerte más que tú. Tú te puedes proteger, ¿ok? Aduéñate de tu poder, por darte rápido un tema de solución. Entonces, recapitulemos. Seno izquierdo, conflicto de separación, protección. No pude proteger a mis hijos reales o simbólicos porque por alguna razón no pude estar ahí, no me sentí suficiente, lo que sea. Entonces, ahí está. Conflicto de seno izquierdo, separación y protección. Conflicto de seno derecho, no me sentí lo suficientemente protegida porque ese personaje que debió de haber estado ahí para protegerme se separó de mí, por eso es separación. Y de mis hijos, reales o simbólicos, seno izquierdo, fui separada, no pude estar ahí. Así es que si tú tienes este conflicto y eres una persona diestra, aplica para ti. Si eres una persona zurda, simplemente vamos a voltear los conceptos. El seno izquierdo en este caso sería el seno de la protección del hombre, esta figura masculina que no me protegió, y el seno derecho sería el de los hijos simbólicos para las personas zurdas, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando en biodescodificación con una persona zurda, el cerebro de un zurdo es un cerebro que tiene una polaridad opuesta, o sea, sería energéticamente los cerebros están volteados. La energía del hemisferio izquierdo en el derecho, la del derecho en el izquierdo, ¿ok? Espero haberlo explicado claramente. Si tienen por ahí alguna duda, con todo gusto, pregunten y estaremos respondiendo. Y puede ser que a estas alturas, aunque ya se los dije varias veces, muchas de ustedes estén preguntando, Eric, ¿pero cómo lo soluciono? Ok, quiere decir que no pusiste atención bien en lo que te acabo de decir, pero vamos a dar un resumen de cómo lo soluciono, ¿ya? Seno izquierdo, protección a los hijos. Deja de ser metiche, no te corresponde. Hiciste lo mejor que pudiste, déjate en paz. Listo. Seno derecho, deja de joder al prójimo, nadie tiene que protegerte, tú puedes darte esa protección, deja de ser víctima. Listo.